Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el Podcast Púrpura, episodio número 74, en el cual vamos a estar hablando del partido de los Vikings en contra de los Browns que se va a llevar a cabo en Londres, el segundo partido de este ya Eurotrip medio feo, ¿no? O sea, no ha sido el mejor Eurotrip. Yo creo que ha sido el peor Eurotrip de todos en la historia de los Vikings, tomando en cuenta que pues ya se perdió el primer partido internacional de este equipo, pero bueno, si queremos vernos optimistas, los Vikings nunca han perdido en Londres, en Inglaterra, ¿no? Entonces, ah, toca hablar sobre este equipo de los Browns, pero ustedes bien saben, siempre leo los comentarios. Tenemos dos. El primero es de Red 6 Room que dice: me gusta la idea de usar a Thielen para ganar las terceras difíciles, pero aún creo que JJ McCarthy es muy joven. Yo soy de la idea que le hace falta unas temporadas de maduración. La defensa no es élite, pero hace su chamba y mantiene los juegos con posibilidad de ganar. El mejor problema es la ofensiva. El mayor problema es la ofensiva. Los juegos de Atlanta y Pittsburgh se ganaban con ofensiva fácil, pero no se presentó. En general veo a veces a Kevin O'Connell como Mike McDaniel. No adapta a los jugadores que tiene en el campo y todo se va al carajo. No hemos caído tan bajo como los Dolphins, pero si no se pone las pilas, puede que sí llegue ese momento. Saludos y saludos, muchas gracias por tu comentario. Y pues sí, o sea, de hecho, ambos, tanto McDaniel como O'Connell, salieron el mismo año para ser head coaches. McDaniel no se entrevistó con los Vikings, si yo me acuerdo, o sea, no fue ni primera ni segunda entrevista. Y pues los dos eran como esa parte como de coordinadores jóvenes que tenían como ideas innovadoras, ¿no? De hecho, McDaniel fue como el que tuvo como más éxito o más reconocimiento en sus primeros años, pero ahorita McDaniel está, yo creo que va a ser despedido si no es al final de la temporada, a mitad de esta temporada, si la temporada de los Dolphins no levanta. Pero bueno, sí, o sea, gran parte del tema de Kevin O'Connell es no saber cómo adaptar sus ideas a sus jugadores o creer demasiado en sus jugadores y no simplificar las cosas, ¿no? El clásico de, güey, tengo un tercer down y uno y voy por un play action y voy a por una jugada de 60 yardas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu comentario y también tenemos un comentario de Ricardo Zamudio, dice: excelentes argumentos, Pablo, ojalá se hagan los ajustes necesarios. Muchas gracias, Ricardo, te mando un saludo, un saludazo a los dos. Y pues bueno, vamos a hablar sobre los Browns que ahorita investigando, la neta, me sorprendí de unas cositas, pero bueno. El partido, en términos históricos entre los Browns y los Vikings, sí se ha jugado muchísimo más que los partidos anteriores contra los Bengals y contra los Steelers. Se preguntarán, oye, pues, ¿por qué sucede este tipo de situaciones? Y es que acuérdense que pues, los Browns fueron también de los equipos, eh, llamémoslo así, principales, o de los primeros equipos también formados en la antigua NFL, porque acuérdense que pues antes de la fusión era la NFL contra la AFL, y me estoy refiriendo 50, bueno, no 50, era 60, ¿no? Esa historia está bien interesante y de hecho los Vikings tienen que ver, algún día se los contaré, el cómo es que los Vikings estuvieron a dos de ser un equipo de la AFL y Lamar Hunt, el dueño de los... no me acuerdo, creo que era de los Bengals o de los... No me acuerdo quién era, o sea, de quién era dueño, Lamar Hunt, que Lamar Hunt le pusieron su nombre al trofeo del equipo que gana la conferencia americana. Tuvo ahí muchas cosas que ver. O sea, neta es una historia bien interesante de cómo esa creación de la AFL, ahí tuvieron que ver los Vikings y también básicamente la NFL, pues para quitarle esa franquicia a la AFL, le dio esa franquicia a los Winter, primeros dueños de los Vikings, que eran inmigrantes alemanes, pero bueno, esa ya es otra historia. eh, ya me desvié, pero bueno, este partido se ha jugado un total de 17 ocasiones y un partido de playoff. Los Vikings llevan ganando la serie 12 ganados, 5 perdidos, y es que desde 1965 hasta 1983 los Browns solo habían ganado un partido, un partido. Luego los Browns ganaron dos partidos de manera consecutiva entre 86 y 1989 y ya pues desde el 2005, perdón, este partido se juega cada 4 años por el tema de la alineación y de la última expansión que hubo, ¿no? El récord lo tienen los Vikings, insisto, 12 ganados y 5 perdidos, pero pues también los últimos años han sido medio complicados, ¿no? Eh, Han sido partidos también, o sea, medio... o sea, complicados sí.
aburridos, no les voy a mentir. Pero bueno, el último partido que se jugó fue en el US Bank Stadium. Los Browns ganaron 14-7, un partido aburridísimo, si no me equivoco fue semana 3, creo, después de que los Vikings perdieron ese partido contra los Cardinals. ¿Se acuerdan? Cuando Greg Joseph falló la patada y fue un tiroteo. Y este partido fue bien aburrido, o sea, neta, nada más era despeje, 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 despeje. Y fue el primer partido que los Vikings se enfrentaron a su antiguo coordinador ofensivo, Kevin Stefanski, que ahorita voy con él. Anteriormente, antes de ese partido, los Vikings y los Browns jugaron en Twickenham Stadium. ¿Por qué jugaron ahí en Londres? Porque todavía no estaba listo el Tottenham Hotspur Stadium, que es donde van a jugar este partido. Y ahí ganaron 33-16 en la temporada 2017, cuando pues llegaron a la final de conferencia y perdieron contra los Eagles. En 2013, los Browns le fueron a ganar otra vez a los Vikings, en esta ocasión al Metrodomo, para que vean, insisto que este juego no se da mucho, pero en 2013 los Browns fueron a ganar a los Vikings 31-27. Tengo muy pocas memorias de ese partido. Igual y lo veo, así como de, voy a ver qué pasó. Pero sí, ganaron esos Browns en un partido, si no me equivoco, también debió de haber sido semana 3, creo. Creo que fue antes del partido contra Pittsburgh, si no me equivoco, o en semana 2. No recuerdo muy bien. Y luego en 2009, en semana 1, los Vikings fueron ahí en ese entonces creo que se llamaba First Energy Stadium, a ganarle a los Browns 34-20. Ese fue el primer partido de Brett Favre. Y está ese highlight que igual y ustedes ya han visto mucho, que es el de Adrian Peterson, que básicamente se quita un defensivo de los Browns en el sideline y arranca otra vez de 0-100 para terminar anotando un touchdown. Aquí el dato curioso que también yo se los había mencionado con Pavlovich, con mi gran amigo Pavlovich, le mando un saludo. Dudo que esté escuchando esto, pero le mando un saludo. Los Vikings puede que no jueguen en Londres hasta dentro de 8 años. O sea, en Londres, en Cleveland, perdón. Hasta dentro de 8 años, o sea, hasta 2033. O sea, habrán pasado posiblemente 24 años, no habrán pasado. Podrían pasar 24 años entre la última visita de los Vikings a Cleveland. Porque acuérdense, insisto, 2009 fue la última vez que jugaron en Cleveland, 2017 juegan en Londres, 2025 juegan en Londres y 2033 podría ser, si no es otra vez un juego internacional este año en 8 años. Si no es un juego internacional este partido en 8 años, perdónenme, se me lengua la traba a veces, los Vikings podrían visitar, o sea, ese gap de tiempo sería de 24 años, pero bueno, también, por ejemplo, el año pasado fueron ahí a Cleveland y jugaron un partido de pretemporada. Ahí fue el partido donde Luis Sin hizo su super turbo juego y luego lo cambiaron. Pero bueno, no hay mucho que hablar históricamente de partidos importantes. El partido más importante que se jugó entre ambos fue en la temporada de 1969. Primera vez que los Vikings llegaron al Super Bowl en esa temporada y ganándole ese partido de playoffs a los Browns, los Vikings se coronaron como campeones de la NFL y posteriormente irían a perder el Super Bowl 4, si no me equivoco, contra los Chiefs. Ese es el partido más importante. Hay imágenes bien padres de ese partido, o sea, y esa temporada fue mucho de que Joe Kapp iba y se estrellaba con los defensivos y les mentaba a su madre y ground and pound football de Bob Grant de finales de los 60s. Pero ese yo creo que es el partido como más importante. Y pues solamente mencionar que hay una hegemonía muy importante de los Vikings en términos generales. Ahora les toca jugar, insisto, en Tottenham Hotspur Stadium. Sede neutral. No estoy muy emocionado, ni estoy muy entusiasmado, no les voy a mentir. Vamos a nuestra gustada sección conociendo a tu rival. Son un equipo... o sea, sí puede ser de lo peorcito de la liga. La neta, no se los voy a mentir. No tienen muchos nombres. Ya no queda como mucho de ese equipo del 2020 que fue a los playoffs. Y de hecho a veces hasta dudo por qué Kevin Stefanski sigue teniendo esta chamba. O sea, neta, yo creo que la gerencia de los Browns confía mucho en él o cree que no muchos de los problemas de este equipo recaen en él. Pero bueno, vamos a repasar rápido la línea ofensiva de izquierda a derecha. Cam Robinson, que viejo conocido. Si no saben quién es este chavo Cam Robinson, Cam jugó para los Vikings el año pasado una vez que Dariso se lastimó. Los Vikings cambiaron por él con los Jaguars y ahorita
Si no me equivoco, estaba con los Texans y justo este lunes los Browns cambiaron por él, así que supuestamente estaría entrando como titular, lo cual es muy extraño, o sea, que quieran hacer este movimiento a mitad de un partido internacional, se me hace muy raro. Joel Bitonio, que me sorprende muchísimo, o sea, neta, como los Vikings casi nunca juegan contra los Browns, no es como que yo vea muchos partidos de los Browns, ¿saben? Pero no, o sea, no tenían en mente que Joel Bitonio, segunda ronda de 2014, seguía jugando, y eso solo mantiene que 2014 es uno de los mejores drafts de los últimos años. Me encanta ese draft, fue el primer draft que yo vi y neta, me encanta. Ethan Posick, que también me acuerdo mucho de él, porque pues si no me equivoco es de la misma clase que Pat Elflein, según yo es 2017. Wyatt Teller es el guardia derecho y Jack Conklin es el tackle derecho, que quién sabe si va a jugar, ahorita vamos al reporte de lesionados. El quarterback, en este caso va a ser Dillon Gabriel, novato, seleccionado en la tercera ronda, egresado de la Universidad de Oregon. No, así que ahorita voy a detalle un poquito con Gabriel, pero bueno, un novato iniciando contra Brian Flores puede llegar a ser algo interesante. El corredor es Quinshon Judkins, el titular, segunda ronda de este año, egresado de la Universidad de Ohio State. Lo conocí de una forma muy chistosa porque para el videojuego College Football 25, el mejor videojuego de la historia, Judkins era un jugador bugueado, o sea, de hecho, solamente con él tenías la habilidad de hacer un giro y ese giro, o sea, ese spin move, vaya, estaba súper bugueado y estaba súper bufeado y era un giro así que se llevaba a todos los jugadores y yo dije, ¿quién será ese Quinshon Judkins? Y ya vi bastante de él en la ofensiva de Ohio State y después me enamoré de TreVeyon Henderson, corredor de los Pats en este año. Pero bueno, Judkins es el titular de esta ofensiva después de ser suspendido por un tema de violencia doméstica, ya está en el campo. Y los receptores, o en este caso el tight end es David Njoku, seleccionado en la primera ronda de 2017, y Harold Fanning, novato de tercera ronda de este año, que se están ahí spliteando snaps y targets, como lo sé, porque pues yo drafté a David Njoku en varios equipos de fantasy y Fanning me está jodiendo. Pero bueno, los receptores sí están muy, o sea, neta, no hay nadie. Los titulares son Jerry Jeudy, seleccionado en la primera ronda del 2020 por los Broncos, compañero de clase de Justin Jefferson, el undrafted free agent Isaiah Bond y Jamari Thrash. Ahí también está Malachi Corley, me encantaba Malachi Corley, si no me equivoco, él fue seleccionado en 2023 por los Jets. Yo creía que iba a ser el siguiente tipo Samuel, pero no le dieron esa utilización adecuada. Otros nombres que mencionar, la neta, creo que valdría la pena hablar de Jerome Ford, él es quien ha estado como al tiro cuando se lesionó, más bien Nick Chubb, hace algunos años, esa lesión brutal. Jerome Ford entró al quite y no lo ha hecho mal, o sea, la neta, o sea, si se hubieran quedado con Ford y no hubieran drafteado a los novatos, no lo habría visto mal. El otro novato del cual estoy hablando es Dylan Sampson, egresado de Tennessee, seleccionado en la cuarta ronda. Yo pensé que tras la suspensión de Judkins, él iba a ser como el feature back y lo estuve drafteando en algunos de mis equipos de fantasy, pero murió. Solo hizo creo que una buena semana 1 o semana 2. Esa es la parte de la ofensiva. La ofensiva coordinada por el head coach, por el coordinador ofensivo Tommy Rees. La defensiva sí es bastante buena. O sea, la defensiva, más allá de buena, creo que está bien coachada y es muy física. La línea defensiva está compuesta por los tackles Malik Collins, que es de lo mejorcito de la liga, y la selección de primera ronda Mason Graham, egresado de la Universidad de Michigan, perdón. Ellos dos son los tackles defensivos y son una línea defensiva brutal. Myles Garrett, posiblemente el mejor ala defensiva de la NFL. Se lo pueden pelear entre TJ Watt, Nick Bosa, etcétera, etcétera, pero Garrett creo que es otro pedo. Y el ala defensiva del otro lado está como ahí un pequeño, llamémosle, comité. No quiero llamarlo así, pero bueno, se rotan entre Isaiah Maguire y Alex Wright, entre ellos dos. Los linebackers son Devin Bush, que también estuvo con los Steelers y también con Seattle. Carson Schwarzenegger, el novato de la selección en la segunda ronda. Me acuerdo mucho de él porque el año pasado hice un Dynasty en College Football con UCLA. Y yo decía, ¿por qué solo tengo un jugador bueno y por qué es en linebacker? Ya dije Schwarzenegger y ya una vez que lo vi en el proceso de draft dije, hey, yo te conozco.
Ellos dos son los linebackers y los corners son Denzel Ward, seleccionado en la primera ronda de 2018, Ohio State. Greg Newsome, seleccionado en la primera ronda de 2021. Newsome es de Northwestern, si no me equivoco. Miles Harden es el slot, perdón. Y los dos safeties son Ronnie Hickman y Grant Delpit, seleccionado en la segunda ronda del 2020, compañero de Justin Jefferson, egresados ambos de LSU. Algunos otros jugadores interesantes que podamos mencionar de esta defensa: Jerome Baker, por ejemplo, también linebacker, por ahí se cuela. Y Mike Hall Jr., seleccionado en la segunda ronda de 2024, el tackle defensivo, y también entra en esa rotación. A nivel stats, este equipo de los Browns, vamos a decir que es muy malo en temas ofensivos. Puntos por juego apenas alcanzan los 14. Yardas ofensivas por juego apenas alcanzan las 293, están dentro de los 10 peores. No están tan mal en yardas por pase. Están en 208 de su promedio, están en el número 21 de la liga, pero en yardas por tierra están muy mal. Son la tercera ofensiva con este peor índice, 84.8 por juego, pero por alguna extraña razón son el sexto equipo que tienen más tiempo de posesión en promedio. Llegan a los 31 minutos con 17 segundos en promedio. A mí lo que me da a indicar esto es que los otros equipos ya van ganando para el tercer, cuarto, y pues este equipo no es como que tenga muchas jugadas explosivas. Entonces pues ya cuando juegan esta vanilla defense, acuérdense, vanilla defense es cuando pues ya es una defensa como preventiva, bueno, no preventiva necesariamente, pero ya es una defensa como muy sencillita. Pues ya con looks vanilas, pues la neta ya te avanzan muy sencillo. Pero en términos de defensiva son una gran defensa. En puntos permitidos por juego no tanto, son la 11ª con 25.5, pero no puedes, o sea, neta, no puedes lidiar tanto con no permitir puntos cuando tu ofensa no te ayuda. Pero en yardas permitidas por juego son las primeras, apenas 222 yardas permitidas por juego. Son la cuarta mejor defensiva, permitiendo también yardas por pase, 152, y la mejor defensiva permitiendo yardas por tierra con 70. En términos de capturas son la octava, con 11 capturas, y en intercepciones apenas llevan 2, que pues, no están tan mal, pero están en la 22ª posición. También en nuestra gustada sección Viejos Conocidos está el coordinador defensivo Jim Schwartz. Si ustedes vieron fútbol americano la década pasada, a principios de la década pasada, sabrán que los Lions fueron coachados por Jim Schwartz. Entonces muchas veces vimos a Jim Schwartz en el sideline, en el Metrodomo, en el TCF Bank Stadium, en Ford Field, y lo conocemos muy bien. Pero a mí neta, o sea, si alguien conoce este nombre, pónganlo en los comentarios. Pero el coach de quarterbacks de los Browns, yo investigando, es Bill Musgrave. Madre santa, yo no sabía que Bill Musgrave, uno, seguía teniendo trabajo en la NFL, y dos, que trabajaba con Kevin Stefanski. Bill Musgrave fue coordinador ofensivo de los Vikings durante la era de Leslie Frazier. Él se fue cuando llegó North Turner a coordinar la ofensa con Mike Zimmer. Pero Bill Musgrave fue ese coordinador ofensivo que pues básicamente llevó a Adrian Peterson al estrellato con esa temporada de 2097 yardas en 2012, y también fue uno de los coordinadores o el mejor coordinador que supo manejar a Cordell Patterson en su carrera. O sea, vean a Patterson en el 2013 y no era de que lo ponían a recorrer rutas en gran parte, o sea, no era un jugador. Ellos decidieron y dijeron, güey, Patterson nunca va a ser un receptor hecho y derecho, hay que aprovecharlo. Y de hecho hay como 2 o 3 touchdowns de resbaladas con misdirection en ese año. O sea, creo que hay una contra Detroit, no me acuerdo contra qué otros equipos hubo, pero Musgrave aprovechó muy chido a Cordell Patterson. Es de lo único de lo que la neta puedo decirle a Musgrave, ¿no? Pero ahorita es coach de quarterbacks con Kevin Stefanski. Y ya para terminar con esta sección de chismecito, Kevin Stefanski. Si ustedes no saben quién es Kevin Stefanski, Kevin Stefanski era llamémosle, el futuro heredero al trono para ser head coach de los Vikings en la década pasada. Porque Stefanski estuvo en Minnesota desde 2006 hasta 2019. En 2006 fue asistente al head coach entre 2006 y 2008. Entre 2009 y 2013 fue asistente al coach de quarterbacks, o sea que ahí anduvo trabajando de la mano de Brett Favre, ahí estuvo trabajando con Tarvaris Jackson,
con Christian Ponder, con Matt Cassel, con Josh Freeman. Luego pasó a ser el coach de tight ends entre 2014 y 2015, ahí con Chase Ford, con Kyle Rudolph. Bueno, John Carlson ya no le tocó, pero pues ahí anduvo con ellos dos, ¿no? Digamos en la mejor época de Kyle Rudolph. En 2016 pasó a ser coach de corredores en posiblemente el peor año de que los Vikings pudieron haber tenido corredores en su historia. En 2017 pasó a ser coach de quarterbacks con Case Keenum y también pues con Kirk Cousins. En 2018, acuérdense que en esa temporada, a mitad de año, después de ese partido en Seattle, los Vikings corren a John DeFilippo, que venía a ser coordinador ofensivo, que venía a ser coach de quarterbacks con las Águilas de Filadelfia, y se convierte después de tanto tiempo, o sea, después de 14 años, Kevin Stefanski se convirtió en coordinador ofensivo interino para los Vikings. En su primer partido contra Miami, me acuerdo que le fue súper bien. Y después ya se convirtió de lleno en el coordinador ofensivo de los Vikings en 2019. Yo nunca voy a parar de decir que nunca vi un gran juego de pases pantallas en los Vikings en la historia. O sea, neta, bueno, en la historia de este equipo no, pero por lo pronto en los últimos 20 años. O sea, neta, el juego de pases pantalla de Kevin Stefanski era wow. ¿Y por qué digo que Stefanski era el heredero al trono? Porque literalmente estuvo en casi todas las posiciones, le faltó ser nada más coach de línea ofensiva, pero fue un coach que estuvo literalmente desde la época de Mike Tomlin y la época de Brad Childress hasta la época de Leslie Frazier, la época de Mike Zimmer, y hubo un punto muy interesante de quiebre, el partido contra Nueva Orleans en 2019, que, corríjanme, o sea, y la neta, nadie esperaba que los Vikings ganaran ese partido, jugando contra unos Saints que pues, venían de ganar creo que 12 o 13 partidos. Y lo hicieron. O sea, los Vikings terminan ganando ese partido. Pero los rumores indicaban en ese momento no, pero unos poquitos años después, 2020, 2021, que si los Vikings no ganaban ese partido, posiblemente los Vikings hubieran corrido a Mike Zimmer. Porque pues Mike Zimmer nada más habría ganado un partido de playoffs que fue el Minneapolis Miracle, ¿no? Entonces, el rumor indicaba eso. O sea, si los Vikings no ganaban ese partido, Mike Zimmer hubiera sido, pues, despedido. Y uno de los candidatos que en ese momento, los dueños, los Wilf, veían con muy buenos ojos, era Kevin Stefanski. Entonces, ahí existe un what if muy, muy, muy chido. ¿De qué hubiera pasado si en ese tiempo extra los Vikings no hubieran ganado? Kevin Stefanski se hubiera convertido en coach en 2020. Posiblemente los Vikings no habrían extendido a Kirk Cousins tantos años. Y no sé, igual y los Vikings ahorita estarían con un Trevor Lawrence, con un, no sé, Justin Fields, quién sabe. Un what if muy, muy, muy interesante, pero bueno, ahorita nosotros tenemos otro Kevin y es Kevin O'Connell. Hablando de este partido en específico, recuerden, se juega a 7:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Este partido es en Londres, no es en Irlanda. Entonces, al parecer es que va a haber más fans de los Vikings que de los Browns ahí en el estadio del Tottenham Hotspur. ¿Qué es lo que yo observo de este partido? Y primero que nada, la línea ofensiva de los Vikings de manera oficial, porque ya salió el reporte de lesionados, y sí les estoy grabando esto un viernes en la mañana, está en pedos. O sea, la línea ofensiva hay un problema muy grande. Ryan Kelly, pues evidentemente no llegó a este partido. Donovan Jackson no llegó a este partido. Brian O'Neill no llegó a este partido. Y Cam Jurgens, el sustituto de Ryan Kelly, tampoco va a estar disponible. Así que la línea ofensiva de izquierda a derecha va a estar Christian Darrisaw, Joe Hoover. ¿Quién es Joe Hoover? Ustedes dirán, es novato egresado de la Universidad de Wisconsin este año. Fue un UDFA y lo hizo de maravilla en training camp, lo hizo de maravilla y creo que fue de los jugadores que más jugó en pretemporada. Lo hizo muy bien y ahorita ya le llegó su tiempo de debut. El centro va a ser Blake Randall. Nunca ha tenido un snap de centro como profesional y dudo demasiado que lo haya tenido en Oregon State, tomando en cuenta que cuando Randall salió de Oregon State en 2020, él era un tackle, no era un guardia, ni era un centro. Pero bueno, ahora va a ser centro. El guardia derecho va a ser Will Fries y el tackle derecho va a ser Justin School. Punto.
O sea, la línea está en pedos. Eh, por alguna razón, tengo la esperanza de que igual y Joe Hoover lo pueda hacer bien. No sé. Pero también estás enfrentando una línea defensiva que pues te va a hacer pedazos. Entonces, eh, me preocupa el tema de Brandel. Aunque él dijo abiertamente que ha tenido durante estos off-seasons oportunidad de centrar el balón de vez en cuando, pero nunca en un juego. O sea, dijo que pues, él está cómodo, ¿no? Es lo bueno. Pero bueno, la línea está en pedos. Y simplemente, o sea, yo creo que vas a tener que designar a TJ Hawkinson a estar todo el tiempo ayudando a Skull o ayudando a, bueno, a nadie más, ¿no? A Skull. O sea, en inglés se le conoce chip. O sea, cuando el ala defensiva, digo, el ala cerrada, perdón, el tight end, agarra y le pega tantito al liniero defensivo para ayudar a su tackle. Entonces yo creo que TJ Hawkinson va a estar ahí todo el tiempo o incluso tener un sexto hombre, no estaría de más, y ayudar a proteger lo más posible a Carson Wentz. Eh, no sé si el juego terrestre vaya a estar andando, o sea, la neta, dudo demasiado que haya más de 75 yardas para Jordan Mason. Creo que también se puede llegar a involucrar a Jordan Mason por aire, si no es que van a volver a involucrar a Xavier Scott, porque el partido pasado los Vikings estuvieron saliendo mucho desde empty. Acuérdense que empty, lo que les explicaba el episodio pasado, es que el quarterback se coloca en escopeta, no tiene a nadie, no tiene corredor y tiene solo 5 receptores abiertos, usualmente son 3 de un lado y 2 del otro. Aquí en la NFL no se suele utilizar 4 de un lado, o sea, eso nada más es más como tipo college. Y de hecho, la última vez que vi eso fue en el partido contra los Giants el año pasado, en el semana 1, donde Van Ginkel hizo ese pick six. Fue una estupidez de neta de Brian Dable. Pero bueno, creo yo que este partido se va a ganar también con quick game. No va a haber manera de correr el balón, eso estoy casi seguro. O sea, neta va a estar muy complicado correr el balón en este partido. Muy difícil. O sea, yo creo que lo mejor que puede pasar es distribuir el balón de manera rápida y hacer que Carson Wentz no entre tanto en presión. O sea, si el partido pasado los errores de Wentz fue porque pues, tomó sacks que no debió de haber tomado, si el partido pasado hubo problemas de... Yo, bueno, no me gustaría decir de la visión del campo de Wentz, pero sí, o sea, sí hubo problemas de Wentz de no tomando las decisiones correctas en los momentos adecuados. Creo que este partido tiene que ser bastante rápido en ese aspecto. Los corners de este equipo son físicos. Y recuerden, a este equipo le cuesta muchísimo cuando los corners les juegan físicos. Sea Jefferson, sea Addison, sea Naylor. El año pasado pasó. Entonces, esto también me preocupa y creo que lo mejor que puede pasar es deshazte rápido del balón. No la pienses, no la dudes, punto. No entregues la pelota. O sea, y eso también es algo bien sencillo. O sea, quien entrega el balón, quien no entrega el balón más bien, gana el partido. Y ustedes dirán, pues es obvio, pero para qué vino con él es literalmente, o sea, es el mandato de su Biblia de cómo ganar un partido. Porque el récord de Kevin O'Connell cuando gana la batalla de entregas de balón es muy bueno. No tengo el dato, la neta. O sea, lo he visto varias ocasiones, pero creo que nada más ha perdido un partido. O creo que nada más ha empatado. No, empatado no, pero bueno, creo que nada más ha perdido un partido con eso. Pero bueno, o sea, neta, no veo cómo Jordan Mason entre en el juego. Entonces creo que va a ser de que neta pases muy rápidos, pases sencillos, rutas no tan largas. Y la única forma en la que vamos a ver jugadas de un poquito más de tiempo de desarrollo, yo quiero creer que va a ser solamente con downs o sea, que neta te digan de, güey, tercera y 13 y necesitamos pasar, necesitamos llegar a las cadenas, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, es lo único que yo puedo proponer. Quick game y igual y uno que otro RPO, no estaría de más. Pero pues involucrar a tus receptores. O involucrar a tu corredor como, pues sí, como... em, vamos a decir como Xavier Scott. O sea, no me gusta, porque la neta, yo sí critiqué eso el partido pasado, pero ahora que creo entender que el rol de Xavier Scott pudo haber sido un rol para Aaron Jones. Y como pues Scott viene de ser receptor, pues puede, bueno, pues
lo ponemos a él, ¿no? Igual y puede agarrar un poquito mejor que Jones. Pero pues igual y otra vez vamos a ver un partido de Xavier Scott siendo involucrado y teniendo 5 o 6 targets. No sé. Eh, También no lo mencioné, pero los Vikings activaron la ventana de entrenamiento de Tyler Barry y de CJ Ham. Entonces vamos a ver si cualquiera de estos dos ya está listo. Yo creo que también los Vikings se podrían llegar a beneficiar de CJ Ham. Si es que acuérdense que CJ Ham era ocupado en formación escopeta a veces para como un sexto hombre para pues, bloquear para el quarterback. Entonces, no sé si también por ahí vaya a ser. Y del tema de la defensa, hablar un poquito de Dylan Gabriel. Vi un poco de Gabriel en college, o sea, muy poco porque no soy muy fan de la Universidad de Oregon, la neta. Pero Gabriel es el clásico jugador que estuvo un buen de años, o sea, Gabriel estuvo 6 años en la universidad. Tuvo 3 años con Central Florida, después se transfirió 2 años a Oklahoma y decidió transferirse en su último año a los Ducks de Dan Lanning. Y o sea, insisto, no lo vi como tanto, porque por ejemplo cuando vi mucho a Oregon fue en 2023 con Bo Nix, cuando Bo Nix y Michael Penix se peleaban ahí por el Pac-12, fue último año del Pac-12, como lo conocemos como tal. Pero Gabriel es un quarterback pues bajito, tiene buen brazo, pero insisto, o sea, está aún más preparado porque pues, es un jugador de 24 años, casi 25, o sea, no va a terminar esta temporada sin que tenga, o sea, va a ser un novato de 25 años. Se me hizo muy extraño que los Browns quisieran hacer este cambio, uno, en un partido en Europa, o sea, meter a tu jugador en un entorno en el cual no es el mejor, y dos, contra la defensa de Brian Flores. ¿Qué yo espero que hagan los Vikings contra esta ofensiva de los Browns? Número uno, el tema de andar mostrando looks diferentes y del tema de andar mostrando de que de la nada Harrison Smith está en línea de scrimmage, se bota, pero al mismo tiempo que se bota, Metellus se coloca en el centro del campo como backer y no sé, puedes poner a Dallas Turner de un lado y lo mueves, o sea, confundir a Dylan Gabriel como lo hace Brian Flores. Eh, o sea, creo que ya tenemos que dar por sentado que los Vikings y su juego y la defensa contra el juego terrestre no es el fuerte y pues ellos están bien sacrificando ese tema del juego terrestre con el tema de la defensa por pase. Hay una métrica de efectividad, no voy a dar el detalle de qué es para efectos de este episodio, pero se llama EPA per play. Los Vikings o la defensa de Brian Flores es la mejor en ese rubro, o sea, la defensa más productiva en la NFL. Y es que la defensa de los Vikings se basa en lo siguiente. O la ideología de Flores. Y Flores lo dijo abiertamente. O sea, Flores no tiene ni un pedo. O sea, no tiene ni un problema si le completan pases. O sea, Flores es de que, güey, pues X. O sea, prefiero mil veces que me completen un pase de 6 yardas. Y yo creo que Flores ahorita ya adaptó la parte de prefiero mil veces que me corran 5 o 6 yardas a que yo no tenga la manera de presionar al quarterback y que un pase de 6 yardas se convierta en una ganancia de 20, 25 yardas. Entonces, por eso yo creo que tenemos que vivir con el tema de esta temporada de, ok, igual y los Vikings no van a tener esa defensa contra el juego terrestre y esa defensa contra el juego terrestre iba a ser lidiada o iba a ser como mejorcita teniendo a Andrew Van Ginkel y a Blake Cashman en el campo, pero oh sorpresa, no tienes a ninguno de los dos. No se ha dicho el tema de Blake Cashman si va a regresar o cuándo va a regresar o quién sabe, o sea, ahí sí no sabemos qué onda. Y con Van Ginkel es un tema en el cuello que pues, no entrenó esta semana, tampoco se sabe si va a estar para el partido contra Filadelfia, pero nos tenemos que ir haciendo esa idea. O sea, Brian Flores está feliz, yo por eso nunca he ido con su ideología y nunca iré con su ideología, pero respeto y a veces me sorprendo mucho y me encanta lo que hace a veces con la defensa, pero yo soy más una persona tradicionalista y yo soy más un soldado de Mike Zimmer, casi casi, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que en este partido los Vikings van a seguir tomando esa mentalidad. O sea, Brian Flores lo dijo abiertamente, los Vikings van a seguir tomando esta mentalidad. ¿Y cómo es que los Steelers le ganaron a los Vikings? De una manera que es bien difícil de hacer. O sea, ahí sí no se los voy a mentir. Y sé que dije que los Steelers eran como la ofensa falsa. Y no, o sea, neta, no voy a retractar de lo que dije porque sí es una ofensa falsa. O sea, neta que o sea, que no tengas una identidad y que tengas que basar todo tu juego en lo que hace la otra defensiva. Tú dirás, güey, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Adaptarte a lo que hace el rival. Pero yo también creo que tener tus propias convicciones está bien.
O sea, tener tu propia ideología o adaptar tu ideología a eso, no adaptar todo lo que haces a la defensa. O sea, los Steelers le ganaron a los Vikings con un juego perfecto en el aspecto o sea, que dijeron estos güeyes, a ver, no vamos a ganarle a este equipo si hacemos jugadas de largo desarrollo de play action, si hacemos estos, o sea, neta, no vamos a ganarles a estos güeyes. A estos güeyes les vamos a ganar avanzándole el balón de a 6, 7 yardas por jugada. O sea, vamos a correr un chingo con Kenneth Gainwell, vamos a soltar el balón rápido, y en una de esas, quién sabe, o sea, si nosotros hacemos nuestro juego perfecto, igual y la defensa de Flores, o sea, no lo hace. Y es que, o sea, para Brian Flores es más factible que la ofensa se equivoque en estos pasecitos o en estas ganancias de 6, 7 yardas y que se equivoque en el aspecto en que, pues no sé, o sea, que sea un pase incompleto, que el quarterback haga una lectura de más, que el dropback no sea el mejor. Y la defensa de Flores aprovecha en algunos de estos errores y los convierte en intercepciones, en fumbles, en agarrar al corredor atrás de la línea de scrimmage. Entonces, Pittsburgh tuvo esa visión de vamos o sea, a jugarles y vamos a intentar hacer un juego perfecto para que el balón siga avanzando constantemente. Y yo no sé si Dillon Gabriel es un novato enfrentándose a esta defensa en un juego en sede neutral, del otro lado del mundo, lo pueda hacer. Ese es mi argumento. O sea, yo no sé si es el mejor entorno para Dillon Gabriel para hacer un debut. Y no sé si lo sea. Yo pensaría que Joe Flacco es más apto para llevar a cabo esto por su experiencia que Dillon Gabriel. Pero por otro lado, yo creo que Dillon Gabriel les permite a los Browns abrir el playbook. Y si ustedes se acuerdan, también en un inicio con Kevin Stefanski había mucho rollout. Básicamente, o Kirk Cousins. Había como más creatividad con Kirk Cousins, por un lado, y había mucho más el tema de play action y mucho más el tema de los rollouts. Entonces, no sé si quieran abrir un poquito más el playbook, porque ahorita el playbook estaba muy limitado a lo que podía o no podía hacer Joe Flacco, pero yo sí creo que Dillon Gabriel no será capaz de, de llevar a los Browns al triunfo. O sea, me cuesta mucho trabajo pensar como un quarterback sin experiencia, literal, o sea, sin experiencia profesional, le va a jugar un juego perfecto a esta defensa. En el momento en el que Kevin Stefanski quiere hacer una jugada de largo desarrollo, o en el momento en el que Kevin Stefanski quiera hacer un rollout, quiera hacer algo para poder aprovechar algún tipo de aptitud de Dillon Gabriel, se va a enfrentar a una defensa que, pues, evidentemente eso es lo que quiere. O sea, la defensa prefiere, o sea, no dar esos pases largos y darle a los Browns esta posibilidad de estas ganancias chiquitas. Porque los Browns no son un buen equipo y se van a equivocar. Pero lo mismo también decía de los Steelers, entonces quién sabe si no se equivoquen, no sé, quién sabe si el plan de juego de los Browns sea Kinshawn Judkins y 3 pases de Gabriel touchdown, no lo sé, o sea, la neta no sé, y creo que ese sería un buen plan de juego, o sea, darle el balón a Kinshawn Judkins y correr lo más que se pueda, pero pues también habrá que ver cómo están los Browns a nivel reporte de lesionados, ¿no? Eh, entonces me preocupa este partido, sí, pero a la vez... no sé, me preocupa más por los Vikings que por lo que puedan llegar a ser los Browns. Les voy a ser muy sincero. Yo veo a un equipo de los Vikings pudiendo salir de Londres con la victoria. No va a ser una buena victoria, ni va a ser una victoria que digas, puta, ya nos la necesitábamos y no va a ser un 48-10, ni mucho menos. O sea, yo creo que va a terminar siendo un partido de pocos puntos. No sé si ambos equipos logren pasar los 20 puntos. O sea, me sorprendería demasiado. Y me sorprendería demasiado que Dillon Gabriel haga un buen juego ante una defensa que se alimenta de quarterbacks sin experiencia o de quarterbacks novatos o de quarterbacks jóvenes, ¿no? En reporte de lesionados, como ustedes ya bien saben, Donovan Jackson no va a jugar, Ryan Kelly no va a jugar, Michael Jorgensen no va a jugar, Brian O'Neill no va a jugar, JJ McCarthy y Andrew Van Ginkel tampoco van a jugar. Cuestionables están Tyler Barry y CJ Ham. Recuerden que el protocolo para que un jugador salga de reporte de lesionados, de reserva de lesionados, perdón, es que se activa su ventana de 21 días una vez que el jugador cumple con al menos 4 partidos de no estar activo. Se activa esa ventana de 21 días y usualmente los Vikings lo que hacen es a veces hasta aguantar 3 semanas. Y en los sábados los Vikings hacen esos movimientos de, pues igual y CJ Ham va a salir de reserva de lesionados y va a entrar al roster principal, pero pues tiene que hacer un movimiento correspondiente, ¿no? No sé si esa sea la idea con Ham en este partido. No sé si Kevin O'Connell lo dijo en conferencia de prensa y si lo dijo no lo escuché, una disculpa.
pero pues sí, o sea, Ham sería un parote en este partido. No sé si lo vayan a hacer. Pero bueno, Ham y Barry están en esa ventana de 21 días. ¿Qué pasa si un jugador entra a la ventana de 21 días y no es activado al roster principal? El jugador ya no puede volver a jugar en esta temporada y se va a reserva de lesionados por el resto de la temporada. Jurosek, el Tyrant, también está con un tema de la rodilla. Con el tema de los Browns, como tal, no sacaron un reporte de lesionados de manera oficial, pero, pues en pocas palabras, Myles Garrett va a terminar jugando. Y quienes están cuestionables. Ah, miren, no, aquí está. Quienes están cuestionables solo es uno, es Jack Conklin, que es el tackle titular. Y Mike Hall está fuera con un tema de la rodilla, el tackle que yo mencioné, egresado de Ohio State. Pero sí. Ah, no, este es el reporte de lesionados del partido contra los Lions. ¡Qué güey! No me hagan caso, pero bueno, según yo sí, Hall no va a jugar, Garrett sí va a jugar. Y Conklin está cuestionable junto con Greg Newsome. Eso sí es casi lo oficial. Una disculpa. Leí la imagen equivocada. Pero bueno. Neta, les juro, no sé qué vaya a pasar. No, o sea, no sé qué esperar de este partido. O sea, por el mero roster y por una defensa interesante, creo que los Vikings podrían ganar. Y porque están enfrentando a un quarterback novato y porque sí veo, hay una intercepción, o dos intercepciones a Dylan Gabriel. No sé cómo Dylan Gabriel, o sea, siento yo más confianza en Carson Wentz cómo va a manejar a la defensa de los Browns que Dylan Gabriel la defensa de los Vikings. Eso creo que se resume lo que yo pienso de este partido. Y recuerden, 7:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Por último, y actualización de McCarthy. McCarthy no entrenó. Muchos pensaron de, no mames, Kevin O'Connell dijo que iba a entrenar, no sé qué, no sé cuánto, no está listo, bla, 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 no confían en él. Kevin O'Connell dijo hoy en conferencia de prensa que básicamente no entrenó, uno, porque por el tema del pasto, o sea, o de la superficie. O sea, no veían una superficie apta para que McCarthy pudiera empezar a entrenar. Y por lo que yo me enteré de allá es que está, o sea, lloviendo, entonces tanto el clima como la superficie del campo no permitieron que McCarthy entrenara. Lo que dijo Kevin O'Connell es que pues él va a estar trabajando con McCarthy durante la semana del bye y yo sí esperaría que McCarthy ya entrene para la semana de Filadelfia y que juegue ese partido. Ojalá que Donovan Jackson esté de vuelta. No sabemos si Ryan Kelly, no sabemos si Brian O'Neill, no sé. Pero bueno, eh, les estaré grabando episodio en esta ocasión. Yo sí espero, se los prometo que el martes ya lo tendrán arriba. Y pues nada, creo que me pasé otra vez 42 minutos, una disculpa, pero hay muchas cosas que valen la pena mencionar. Entonces, resumen, confío más en que Carson Wentz lidere a la ofensa de los Vikings con playmakers contra una de las mejores defensas de la liga, a que lo haga un novato de 24 años contra una de las mejores defensas de la liga. Y un novato sin playmakers. O sea, el único playmaker de esa ofensa podemos decir que es Quinshon Judkins. Confío un poquito ahí en Jerry Jeudy. Y esos dos tight ends, ojito con Njoku y con Fanning. Esos dos tight ends son interesantes y los ocupan también bastante interesante. Pero no confíen, o sea, neta, se los juro, los Browns no van a ser estos mismos Browns que vimos en las primeras semanas. Creo que Dylan Gabriel les permite hacer utilización de otros conceptos y de cosas interesantes que ellos no estaban utilizando. Pero bueno, eso es todo por mí. Nos veremos en el próximo episodio. Recuerden seguir Informe Púrpura. Les mando un saludo y como siempre, Skol.